Me iré y otros seguirán mis pasos, y no viviré en el olvido. Mi recuerdo y mis obras trascenderán la distancia. Más allá del tiempo, más allá de la muerte, en la eternidad. Porque he creído y mi vida, como la de ustedes, ha sido un milagro. Con este fragmento del poema Presencia, escrito en el 2007 por la fenecida doctora Irene Fernández Apontes, iniciamos esta actividad conmemorativa de la celebración del 68º aniversario del recinto, con la presentación del libro Emilia, Vivencias de una familia puertorriqueña del siglo XX, de quien en vida fuera nuestra querida y apreciada doctora Irene Fernández Apontes, que en paz descanse. En el recinto de Barranquitas nos llena de gran regocijo realizar esta actividad, pues el tiempo de Dios es perfecto, como se afirma en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 8. Este pasaje describe que hay un tiempo para todo, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Ni era antes ni era después, y el día es hoy. Hoy es el día que Dios tenía señalado para que pudiéramos realizar esta actividad para dar a conocer esa última publicación que tuvo a bien desarrollar la doctora Fernández, completada en el año 2019 en la editorial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Fueron diversas las circunstancias que impidieron que se diera antes. No obstante, hoy, a casi 3 años de su partida a la Casa Celestial, el 26 de diciembre del 2022, es el día para compartir con ustedes este escrito emblemático que quiso dejarnos esa gran mujer, madre, educadora y mentora, que, como leía al principio, no vivirá el olvido porque sus obras trascenderán la distancia, más allá del tiempo. Ahora tendremos la oración de afirmación a cargo de la señora Diomaris Meléndez Pagán, decana de estudiantes. Queremos que esta oración de afirmación sea un himno de alabanza al Creador y una acción de gracias por los escritores. La función del escritor es llevar pensamientos, historias, fantasías, sentimientos, narraciones o simplemente palabras con sentido a sus lectores. El escritor es una persona con profunda y permanente necesidad de comunicarse, aunque paradójicamente lo haga en silencio, y es asombrosa la riqueza que se produce en esa especie de diálogo sin palabras, dando entre quien escribe y quien lee lo escrito. Esta forma de comunicación posee la virtud de lo perdurable y la riqueza de lo inmediato, porque quien deja algo escrito lo afirma para siempre, y quien lee tiene a su vez la oportunidad de detenerse, a pensar, a analizar, digerir lo leído para luego continuar. Hoy nuestra oración va por la escritora, la maestra y amiga, la doctora Irene Fernández, que plasmó en el papel la historia de una familia puertorriqueña del siglo XX a través de Emilia. Les pido se pongan todos de pie. Muy buenos días. Dios Todopoderoso, te alabamos en este día lleno de bendiciones sin fin. En esta mañana elevamos nuestros corazones en oración y en alabanza hacia tu divina majestad y presencia. Hoy, a través de la presentación de la obra literaria de una mujer admirable, sensible y difana como lo fue la doctora Irene Fernández Aponte, representa la encarnación de los más nobles valores y la más profunda fibra espiritual plasmada en las letras inmortalizadas de su gesta humanista. Señor, te damos gracias por la vida de nuestra Irene,
por su contribución al quehacer académico y la dedicación en alma, cuerpo y corazón al desarrollo de la educación superior en el centro de la isla. Te suplicamos, Señor, bendigas a esta actividad y que en nuestro recuerdo siempre esté presente la sonrisa y la nobleza de tan insigne mujer aiboniteña. Siempre te recordaremos y siempre vivirás en cada rincón de nuestro recinto de Barranquitas, al que diste tu vida y corazón. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Amén. Agradecemos a la señora Diomaris Meléndez por la reafirmación de nuestro Dios entre nosotros. Doctor Román Ayala Díaz, vicepresidente auxiliar de Relaciones Internacionales de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos Estudiantiles de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en representación del señor presidente Rafael Ramírez Rivera. Doctor Juan A. Negrón Berrío, rector del recinto de Barranquitas. Doctor José Luis Colón González, rector del recinto de San Germán y su señora esposa. Doctor Víctor A. Filiberti, rector del recinto de Ponce. Doctora Brenda L. Burgos Rivera, decana de Asuntos Académicos, y señora Diomaris Meléndez Pagán, decana de Estudiantes. Profesor Antonio Carro Anzalota, presidente del 35º Senado Académico del Recinto de Barranquitas y miembros del Senado Académico. Directores de los departamentos académicos, miembros de la facultad y personal administrativo del Recinto de Barranquitas. Señorita Colimar Ortiz Rivera, presidenta del Consejo de Estudiantes, miembros del Consejo y estudiantes del Recinto de Barranquitas y de la Academia Bilingüe Inter Barranquitas. Un saludo especial a los hijos de la doctora Irene Fernández, señor Rafael Rivera Fernández, señora Diana Johnson, y a la doctora Julie Rivera, su hermana menor Milagro Fernández y su hijo Ricky, a su sobrino Javier Fernández y al señor Lorenzo Ortiz, amigo incondicional, inseparable de esta familia. Señora Luz M. Rivera López, representante de Credicentro Coop de Barranquitas. Señor Ángel M. Rivera y señor Miguel Avisbar, representantes del Patronato Histórico de Aibonito. A todos los presentes y a los que se unen a esta actividad a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida a nuestro recinto de Barranquitas. Dejo con ustedes al doctor Juan A. Negrón Berrío, rector del recinto de Barranquitas, quien dirigirá un saludo para la ocasión. Muy buenos días. Buenos días. Les brindo un saludo a nombre de la Universidad Interamericana en Barranquitas, muy particularmente a los hijos de la doctora Irene Fernández Aponte, Rafael, Diana y Julie. Además, un saludo también para los familiares, hermanas que se encuentran aquí con nosotros y otros amigos que han venido particularmente desde el pueblo de Aibonito a la presentación del libro de la doctora Irene Fernández. Nuestro aprecio al doctor José Luis Colón González, rector de la Universidad Interamericana en San Germán, quien a pesar de la apretada agenda que tiene como rector, que está comenzando en la zona oeste de Puerto Rico, ha sacado su tiempo para estar con nosotros y hacernos una reseña del libro que preparó Irene. La doctora Irene Fernández fue facultad decana de Asuntos Académicos y rectora de este recinto universitario. De hecho, fue rectora por 21 años. Durante su incumbencia se realizó una gran transformación que abarcó tanto el área académica, la parte administrativa, como la tecnológica. En el área académica, por ejemplo, a través de la gestión de la doctora Fernández, comenzaron las primeras maestrías
en el recinto de Barranquitas, en el área de educación, en el área de administración de empresas y en el área de las ciencias naturales. A través de su gestión se logró la construcción del centro multiusos, ese gran edificio que tanto ha ayudado al recinto y que provee un excelente servicio a los estudiantes. Simplemente, por ejemplo, la graduación, que antes teníamos que hacerla fuera del recinto, con este edificio pues se hace en un área muy cómoda y vistosa para los estudiantes y los familiares. También, durante el tiempo de la doctora Inés Fernández como rectora, se amplió significativamente la red de informática en nuestro recinto. Hoy día para nosotros tener una computadora, tener una laptop, pues algo normal. En aquella época, Barranquitas fue de los primeros centros universitarios donde cada miembro de facultad a tiempo completo tenía una computadora en su escritorio, ¿verdad? Para aquel tiempo yo recién me integraba como decano de asuntos académicos y al principio los compañeros profesores me decían, como a él le gusta la tecnología, pues nos puso una computadora aquí en el escritorio. A los 3 meses nadie podía vivir sin la computadora. Así que aceleró muchísimo el proceso docente, administrativo docente en nuestro recinto. Hicimos una reestructuración del intranet en el recinto, ofrecimos por primera vez cursos a distancia, en aquel momento a través de videoconferencia. De hecho, nuestro programa en el área de pedagogía se inició con cursos que se dictaban desde San Germán y acá los candidatos a la maestría los tomaban en Barranquitas. Así que fue todo una novedad y ciertamente marcó en el recinto el uso efectivo de la tecnología, que todavía mantenemos ese enfoque. Además de su vocación educativa en el nivel universitario, la doctora Fernández tuvo un papel destacado en la educación pública del país, donde ocupó posiciones desde maestra en el nivel elemental y otros niveles, fue supervisora de la región y fue directora también muy exitosa de muchas escuelas. La doctora Fernández proviene de un estirpe humilde, por lo cual tuvo que superar muchos obstáculos en la vida para alcanzar sus metas. No obstante, siempre mantuvo un excelente sentido del humor y optimismo. Uno de sus dichos de Irene, ella decía, ¿verdad?, para resaltar la importancia de los habitantes de la zona rural, decía, en este recinto, nosotros somos del campo, pero nos recortamos en Plaza de las Américas. Ella se pasaba diciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy sabia en ese sentido. Precisamente este optimismo la llevó a tener una mentalidad en busca de soluciones en lugar de detenernos ante los problemas, lo cual, combinado con la acción, le ayudó a afrontar desafíos de manera más efectiva y a tener una perspectiva muy positiva en su desempeño profesional. Hoy, como parte de la celebración del 68 aniversario de Interbarranquitas, nos sentimos muy orgullosos de que también podamos celebrar la vocación humanista y amante de la literatura que tenía la doctora Irene Fernández. Espero que disfruten de la presentación, espero que los visitantes pasen un excelente día aquí en Barranquitas y que todos podamos aprender un poco, ¿verdad?, de esta visión de vida que tenía la doctora Fernández y que tan importante fue para este recinto. Me honro en presentar al doctor Ramón Ayala Díaz, vicepresidenta auxiliar de Relaciones Internacionales en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Estudiantiles en la Oficina Central,
quien, en representación del doctor Rafael Ramírez Rivera, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se dirigirá a ustedes en un saludo. Muy buenos días, tengan todos y todas. Me uno al saludo protocolar del maestro de ceremonia. Reciban un saludo del presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el doctor Rafael Ramírez Rivera, y la vicepresidenta de Asuntos Académicos y Estudiantiles, la doctora Jacqueline Álvarez Peña. Sobre la doctora Irene Fernández Aponte, a quien tuve el privilegio de conocer y compartir en muchas oportunidades, fue una destacada educadora, escritora y académica de nuestro Puerto Rico. El libro que se presenta hoy es una obra con tintes autográficos y memorabilísticos, dado al subtítulo que nos presenta de vivencia de una familia puertorriqueña del siglo XX. Irene ha tenido varios trabajos centrados en la historia, la cultura y la identidad puertorriqueña. Por esta describió como esta obra que se presenta hoy como una muy cercana a su corazón, y puede verse a que se lo dedica a mujeres valientes, muy trabajadoras y esforzadas, como sin duda lo fue su madre. Relata con mucho detalle la vida de Emilia, una mujer que Irene la describe como luchadora, amorosa y decidida a transformar su realidad para un futuro mejor para toda su familia. Escribió con mucho cuidado temas de la memoria familiar, la cultura, las vivencias puertorriqueñas, las raíces, la identidad, detalles personales dentro de importantes contextos históricos de la época de Puerto Rico. Combina experiencias que pueden reconocerse como traumáticas con reflexión histórica o social, dado el perfil de la autora como educadora e historiadora. Algo que, en mi opinión, forma una aportación muy importante de esta obra son las 8 pinturas del artista pictórico Lex Tirado, que destacan a la mujer puertorriqueña con distintas imágenes que ilustran las destacadas y múltiples facetas de estas. Cuando tengas la oportunidad de leer esta obra, te anticipo alguna fortaleza. Primero, la cercanía emocional. Obras de este tipo suelen conectar muy bien con los lectores que forman parte de lo íntimo y lo local. Destaco al final algo que me llamó mucho la atención en la 8ª parte, cuando de forma particular agradece a su madre los callos que tenía en sus rodillas como resultado de haber orado intensamente por ella. Ese agradecimiento que sale del corazón sencillamente marca la historia de muchas personas que cuentan con padres que los respaldan en oración. En segundo lugar, una narrativa que teje lo personal con lo histórico, que puede dar una profundidad y hacer que lo particular tenga resonancia más amplia. Tercero, una voz actoral de Irene, que tiene prestigio y autoridad en el campo educativo e histórico. Añade credibilidad y riqueza al relato. También el balance entre lo personal y lo histórico, que puede ser un reto, porque el enfoque en lo anecdótico y la historia fluye incluyendo la emotividad personal que nos presenta. Como valor reconozco que aporta a la literatura puertorriqueña una obra de memoria personal que ayuda a reconstruir historias menos visibles, la vida cotidiana, las luchas, las alegrías de una persona y una familia concreta. Por esto me siento honrado en ser parte en la mañana de hoy de esta presentación. Espero que la disfruten y que Dios les bendiga. Expresamos nuestro agradecimiento al doctor Negrón y al doctor Ayala por los saludos brindados. Es grato para nosotros celebrar esta actividad, una velada cultural literaria
donde se presenta la última publicación de la doctora Irene Fernández Aponte. Qué mejor ocasión que la celebración del 68 aniversario de su amado recinto de Barranquitas. Realizar esta memorable actividad, hoy honramos su memoria y además agradecemos su trayectoria de vida y su legado, de manera especial en esta casa de estudios que por tanto trabajo, por tantos años, este reconocimiento es más que merecido. Démosles un fuerte aplauso a la doctora Irene Fernández Aponte. Con gran placer les presento al doctor Luis R. Morales Sánchez, catedrático del recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien tendrá a su cargo la presentación de una breve reseña de la autora, la doctora Irene Fernández Aponte. Pues muy buenos días a todos y a todas. Me uno al saludo protocolar de nuestro maestro de ceremonias, el doctor Ortiz, y es para mí un honor, un enorme privilegio poder compartir unos breves datos biográficos, una breve reseña sobre una persona que en mi vida pues, tuvo unas huellas muy positivas, marcó mi vida profesional, mi vida personal, y pues logramos establecer unos lazos de relación profesional muy estrecha, pero también de una amistad muy sincera. Así que doy comienzo a esta lectura reconociendo que para hablar de la doctora Irene Fernández no basta una breve reseña. Eso sería tema para una disertación doctoral, pero para efectos del tiempo y la limitación, pues me voy a circunscribir algunos datos más sobresalientes. Irene Fernández Aponte era la cuarta hija del matrimonio de don Nicasio Fernández y doña Emilia Aponte, ambos aiboniteños de pura cepa, de lo cual ella se sentía siempre muy orgullosa de decir yo soy aiboniteña, de hecho, y es mi compueblana. Yo siempre he dicho que las personas no mueren, si permanecen los recuerdos en la memoria de cada uno de nosotros. Irene Fernández para mí, pues, sigue latente su vida en mis recuerdos y en las experiencias y en el apoyo incondicional que me dio prácticamente durante los 30 años que yo llevo en esta universidad. La antecedieron dos hermanas, Julia y Emilia, y le seguían Antonio, que descanse en paz, Soquín y Milagros. Hizo sus estudios en la Escuela Elemental Federico de Getó, en la Intermedia Urbana y en la Superior Bonifacio Sánchez Jiménez, siempre con altos honores académicos. Luego de la Escuela Superior ingresa a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde obtuvo un bachillerato en Educación, en Español y más tarde una maestría en Supervisión y Administración Escolar. De hecho, ella fue mi maestra de un 10º grado de Español. Y creo que por aquí hay una hija de ella, que yo le di clase también en la Escuela José Celso Barbosa, donde ella fue directora. Así que mis reconocimientos a la gran labor que hizo como madre y como educadora también. Luego hizo una maestría en Estudios Hispánicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid, España. En 1992, la editorial Mafre América publicó su tesis doctoral bajo el título El cambio de soberanía en Puerto Rico y forma parte de la colección Independencia de Iberoamérica. Además, tiene a su haber varias conferencias y ensayos de temas de educación, de investigación y de asuntos literarios, así como también varios artículos periodísticos. Laboró en el Departamento de Educación como maestra, directora de escuela, también coincidimos en la Escuela José Celso Barbosa como director de esa escuela, como facultad de esa escuela. Y luego, entonces, en la universidad ya como profesor aquí, primero jornada parcial y luego jornada completa, que ella también fue la que me dio la oportunidad.
Inició su experiencia en educación superior del país como profesora en el Colegio Universitario de Calley de la Universidad de Puerto Rico. Luego pasó a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Barranquitas, donde laboró como profesora, decana de estudios y rectora, puesto que ocupó desde el 1996 hasta el 2015. En ese mismo año fue nombrada rectora emérita del recinto de Barranquitas y fue reconocida como exalumna distinguida por la Asociación de Exalumnos Poliinter. Pasó su niñez, adolescencia y adultez toda su vida en el pueblo de Aybonito, rodeada de montañas, de flores y de rayos filtrándose en la neblina. Conoció los amaneceres y escuchó el cantío del gallo madrugador. Vio el rocío diamantino deslizarse sobre las hojas y colocarse en el corazón de las rosas y de las flores silvestres. Los vientos alisios acariciaron sus cabellos y mecieron sus sueños e ilusiones. Contrajo matrimonio con el ayboniteño Luis Rafael Rivera, con quien procreó 3 hijos, Luis Rafael, Diana Marilis y Yuri Socorro. Tiene también varios nietos. Amante de la literatura, la historia y la educación, logró publicar 3 obras a saber: El cambio de soberanía en Puerto Rico, Aybonito, un pueblo entre el cielo y la tierra, y se presenta hoy Emilia, vivencia de una familia puertorriqueña del siglo XX. Con estas obras, interesantes relatos, acontecimientos y sucesos quedan registrados para la posteridad y quedarán impregnados en las memorias de los seres que las vivieron hasta convertirse en emoción y sentimiento. Fallece el 26 de diciembre del 2022 y sus restos mortales ya descansan en su amado pueblo de Aybonito. Su legado y sus recuerdos permanecerán por siempre. Así que esta es una breve reseña de una persona que aportó tanto a la educación, a la cultura, y que se daba a que la universidad se convirtiera en una comunidad. Ella conocía a todos sus compañeros, conocía a sus esposas o a sus esposos, y podía nombrar, sin temor a equivocarse, a sus hijos. Ese era el nivel de persona y de sentido de humanidad que tenía la doctora Fernández. Así que también le pido un fuerte aplauso en memoria de esta insignia puertorriqueña. Agradecemos al doctor Morales por colaborar y darnos a conocer datos valiosos de este gran ser humano, muy apreciado por usted. Antes de pasar a la presentación de la obra de la doctora Irene Fernández Aponte, sus hijos han querido compartir con nosotros, como tributo y reconocimiento a este ser tan amado y especial, y sobre todo en agradecimiento por su hermoso legado, la danza Amor de Madre, compuesta e interpretada por su autor, el puertorriqueño Luis Quiñones, quien en su video indica que esta danza fue compuesta en el 2019 a petición de la doctora Irene Fernández para la presentación de su libro dedicado a su madre. Desafortunadamente llegó la pandemia del COVID-19 y la presentación del libro no se pudo hacer, y posteriormente la doctora Fernández falleció. Él se la entregó a sus hijos y también se la dedicó a todas las madres del mundo. Escuchemos.
hermosa y exquisita pieza musical que identifica a la doctora Fernández y su buen gusto y aprecio por la música. Agradecemos a sus hijos el que nos hayan permitido deleitarnos con tan espectacular obra y haber escogido esta ocasión para compartirla con nosotros. Y vaya nuestras felicitaciones al autor de esta obra magistral, Luis Quiñones. Realmente aflora los sentimientos, porque esa era la música con que ella se deleitaba. Tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor José Luis Colón González, recién nombrado rector del recinto de San Germán, quien nos honra con su presencia en la mañana y quien tendrá a cargo la presentación oficial del libro de la doctora Fernández. Pero antes quiero compartir con ustedes algunos datos biográficos del doctor Colón. José Luis Colón González, Vega Baja, Puerto Rico, 1972. Posee un bachillerato en educación secundaria y una maestría en administración pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y un doctorado en filosofía y letras con concentración en historia de América del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En esta institución se desempeña como rector del recinto de San Germán y director ejecutivo de la Editorial Interamericana. Anteriormente fungió como director ejecutivo de la Junta de Síndicos en los años del 2014 al 2025 y administró el Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas. Ostenta el rango de catedrático asociado en los departamentos de Historia y de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y ha fungido como profesor adjunto de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es miembro de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de Mujeres y de la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Sagrada Familia. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico del 2001 al 2004. El doctor Colón González tiene a su haber entre sus libros más recientes Alianza desde el Poder, el Partido Obrero Insular y los partidos municipales en Arecibo, 1910 a 1915, publicado en el 2022. Caribe China, Ventana a la modernidad, la fábrica de losas en Puerto Rico, 1947 a 1977, publicado en el 2019, segunda edición. Y Rupturas con el Poder, los partidos municipales en Yauco, 1906 al 1914, publicado en el 2016, además de múltiples volúmenes, biografías políticas, microhistorias e historia institucional, de los cuales ha sido gestor y editor. Del mismo modo, artículos y ensayos suyos han sido publicados en las principales revistas académicas del país e internacionales y ha sido conferenciante en congresos tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos de Norteamérica, América Latina. Luego de 4 años de exhaustiva investigación, en el año 2023 publicó Entre talleres y banistas, historias principales artífices del mueble puertorriqueño, de los años 1850 a 1960. Su más reciente aportación a la historiografía del país, por la cual recibió el primer Premio Nacional de Literatura en la categoría de investigación y ensayo en el año 2024. Como director ejecutivo de la Junta de Síndicos, colaboró con la doctora Irene Fernández Aponte para lograr la publicación del libro que hoy presentamos. Es para mí un placer dejarle con el doctor José Luis Colón González, quien realizará la presentación oficial del libro Emilia, Vivencias de una familia puertorriqueña del siglo XX. Con ustedes, el doctor
Colón González. Muchas gracias al doctor José Enrique Ortiz por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Gracias al señor rector y a la comunidad universitaria de este hermoso y especial recinto, el cual aprendí a conocer y amar de la mano de la querida y siempre recordada amiga Irene Fernández Aponte. Hoy es un día de emociones encontradas. Primero, porque nada más justo que honrar el legado, la vida, la trayectoria de una mujer valerosa, de una mujer valiente, de una educadora como pocas he conocido en el marco de la conmemoración de los 68 años de fundación de esta casa de estudios. Y quiero expresar que trataré de compartir con ustedes algunas impresiones sobre este libro que, como bien señaló nuestro maestro de ceremonias, tuve la oportunidad y el privilegio de compartir con Irene, no solamente como director ejecutivo de la Junta de Síndicos, sino posteriormente también como director ejecutivo del editorial que lo publicó en el año 2019. A Irene era imposible no quererla, porque tenía la magia y el don de la palabra y la esencia del espíritu. Irene era transparente. No había ambajes ni medios puntos. Y en una aparente paradoja, su estatura física no le hacía honor a su gigante corazón, a su alma inalcanzable y sobre todas las cosas, a su esencia como puertorriqueña. Sus grandes dotes de conversadora, de narradora, eran los testimonios de una vida de lucha y de sacrificio. Por eso para Irene no había imposibles. Por eso para Irene no había no se puede. Porque Irene, como su familia, fueron hijos de la injusticia, de la desigualdad, del maltrato, de la falta de equidad de una sociedad puertorriqueña caracterizada por los polos. Y cuando el origen y la trascendencia era de la zona montañosa del país, ese discrimen y esa injusticia era mucho más marcada. E Irene no solamente la vivió y fue testimonio de ello, sino que la heredó también de sus progenitores y de su familia. Yo quiero compartir con ustedes e iniciar esta reseña con los versos muy reconocidos de nuestra poeta Lola Rodríguez de Tio, cuando le cantó a Cuba y a Puerto Rico
Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas sobre un mismo corazón. Y usted podrá preguntarse, ¿y qué relación puede tener esos versos de Lola con lo que nos ocupa y con lo que nos convoca a Irene en la mañana de hoy? Más adelante lo confirmarán. Irene nos convoca a través de Emilia, el libro y el personaje. Emilia, la mujer y la isla, la madre y la nación. Y este relato, que fue producto de su licencia sabática luego de dejar la rectoría, un retiro que le causó sabores mixtos, lo tengo que decir porque si no Irene no me lo perdonaría, porque Irene no estaba todavía preparada para el retiro. Irene estaba consciente de que todavía podía y quería hacer más por esta casa de estudio, por la montaña del país y por su gente humilde. Y luego de retirada, da alas a la narración y a la escritura, competencias que ella dominaba extraordinariamente porque, según de parlante, así de buena también fue al escribir. Y Emilia, el libro, además de constituir el retrato social, económico y cultural de su familia, representa desde mi punto de vista su voluntad testamentaria. Este es el testamento de Irene. Para confirmar que no importa las circunstancias ni los obstáculos, una mejor sociedad y un mejor país siempre son posibles. Claro está, con determinación, optimismo y resiliencia. Ese concepto que se puso tan de moda después del huracán María y que Emilia y su familia la vivieron y la adelantaron por décadas, mucho antes de que la conociéramos en la dimensión que la conocemos hoy día. Desde esa perspectiva, que no nos quede duda que Irene fue una adelantada de su tiempo. Su nombre, como ella bien explica en el libro, que en griego significa paz, va a ser su refugio en una niñez marcada como un carimbo, casi al nivel traumático. A Irene le tocó, como a sus hermanos también, nacer en la convulsa década de 1930, la década de la Gran Depresión, de la miseria, de la opresión, de la explotación del cañaveral y del tabacal, ambientes que conoció de primera mano a través de la figura egregia de su padre. Aunque inicialmente podemos pensar que cuando tomamos el libro en nuestras manos nos vamos a enfrentar a un texto o una memoria autobiográfica, la realidad es que el libro que hoy nos convoca representa un claro ejercicio prosopográfico sobre la familia puertorriqueña de las primeras décadas y mediados del siglo XX, impregnado de una fuerte influencia
del criollismo literario promulgado en el país por grandes figuras como Manuel Seno Gandía, Cayetano Colitoste, Abelardo Díaz Alfaro, María Cadilla de Martínez, entre otros. Ese criollismo que Irene vivió y disfrutó hasta el tuétano, que no es otra cosa que un movimiento literario que busca la reafirmación de la identidad cultural, étnica y geográfica propia de un determinado espacio, a menudo utilizando un lenguaje y una visión del mundo influenciados por el contexto local. En él se manifiesta la exaltación de lo puertorriqueño desde la flora y fauna hasta las costumbres y problemáticas sociales que son parte de la esencia de lo que Irene nos comparte. No desde una perspectiva de nostalgia o melancolía, sino como un testimonio de un pasado que permitió construir un presente y forjar un futuro mejor. La prosopografía, por su parte, es una rama auxiliar de la historia que permite el estudio colectivo de un grupo de personas, o sea, una especie de biografía colectiva. Y es ello lo que también nos presenta Irene en su memoria, porque de una manera muy particular, durante todo el relato, los personajes son reales y al mismo tiempo aparecen abstractos, porque en su construcción, Irene, muy celosa y consciente de la custodia del legado de su familia, se reserva en la gran mayoría de los casos los nombres propios, porque su intención y su objetivo no es meramente narrar las vivencias y la historia de su propia familia, sino de traspolar cómo su familia, su experiencia y sus vivencias fueron representativas del Puerto Rico que les tocó vivir, de un Puerto Rico más segmentado y más dividido por las clases sociales, de un Puerto Rico oprimido, de un Puerto Rico asediado por el hambre, la miseria, la diferencia social y también por los atropellos políticos. Como estudiosa y especialista en materia literaria e histórica, Irene recurre a la técnica de la narración, la cual está revestida de una gran elegancia poética, porque en Irene, como en pocas personas, poesía y narración conviven sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Por lo tanto, con esa magistral habilidad, convierte a Emilia en portavoz omnisciente y omnipresente en contra de la injusticia y de la desigualdad que caracterizaron a la sociedad puertorriqueña de la época. Esta historia no se da en un vacío, porque como conocedora también de la disciplina histórica, le da contexto. Inicia su relato precisamente con la invasión estadounidense de 1898, evento que conocía y que había estudiado muy bien porque desde su tesis doctoral abordó el tema y utiliza ese evento que marcó un antes y un después en el desarrollo de la historia de nuestro país como punto de partida para su narración y su memoria familiar. A través de las 9 partes en que se constituye el libro, el cual es ricamente ilustrado, como bien se ha dicho anteriormente, al inicio de cada una de las partes por el artista puertorriqueño Lex Tirado, la autora combina los hechos históricos a partir de ese evento de la invasión y la influencia que muchos de esos eventos sociales, naturales, políticos, tuvieron sobre una familia de origen humilde
asediada, como he dicho, por la pobreza, la desigualdad y la disfuncionalidad. Una familia que en principio aparenta no tener nombre o identidad, pero cuya dura realidad parece ser generalizada por las circunstancias de la época, convirtiéndose así de una historia particular a una historia colectiva. Pilar de ese enclave de la historia familiar lo va a constituir inicialmente la figura paterna de don Nicasio Fernández Ríos, su progenitor, cuya identidad resulta desconocida hasta la última página del libro. Cuando usted culmina la lectura es que usted se entera de quién era Nicasio Fernández, porque hay un relato, hay una descripción en todo el texto, pero el nombre se lo reserva hasta el final cuando nos presenta copia de su testamento y de su firma. Esa característica del anonimato resulta una constante a lo largo de la historia, pues Irene se refugia hábilmente en la generalidad de los personajes. Desde nuestro punto de vista, dos razones puede haber para ello. Primero, la protección y salvaguarda de la intimidad de su núcleo familiar. Y en segundo lugar, la proyección de que los personajes son circunstanciales a los hechos. Después de todo, como sugiere el mismo subtítulo del libro, son, y cito, las vivencias de una familia puertorriqueña del siglo XX. Un microcosmos representativo del macro. A la edad de 12 años, el adolescente Nicasio, como describe la propia autora, y cito, se acostó siendo niño y despertó hecho hombre. Ante el abandono de su padre, o sea, del padre de don Nicasio, la responsabilidad de sostener económicamente el hogar tronchó las esperanzas de poder obtener una educación que facilitara mejores condiciones de vida. En su lugar, el joven Nicasio tuvo que abrazar la azada y el tabacal como principal medio de subsistencia para ayudar a echar a la familia hacia adelante. Junto al prematuro rol patriarcal que le tocó desempeñar, y aún en su etapa de adulto, Nicasio tuvo que vivir bajo el yugo y el control de su hermana mayor, a quien apodaban la Doña, quien se convirtió en un ente disociador y tóxico, tanto para él como para su futuro núcleo familiar, luego de contraer segundas nupcias con la joven Emilia, a quien le llevaba 23 años de edad. Y el personaje de la Doña, que fue la hermana mayor de don Nicasio, va a ser una constante en la narración, porque representó un carimbo en la vida de Irene, de sus hermanos y de su propia madre Emilia, cuando se tiene que dividir y cuando enfrenta una lucha existencial entre a dónde cifrar o a quién cifrar su lealtad primaria, si a su hermana, que podríamos categorizar casi como castrense, o a su núcleo familiar. Y a Irene la va a marcar, como al resto de su familia, esa actitud de desprecio, de discrimen, de rechazo de la familia paterna, de la familia de don Nicasio, por el mero hecho de ella y sus 6 hermanos ser producto de un segundo enlace matrimonial, en el cual les hicieron sentir siempre como segundos y nunca le dieron ni les reconocieron el lugar familiar que merecían. Pero esa misma vivencia y esa misma situación, lejos de aminorarlos, los envalentonó a la propia Emilia, así como a sus hijos. A partir de la segunda parte y entrada en escena el personaje de Emilia, el relato toma otra dimensión
Aunque el eje circunstancial continúa girando en torno a las vicisitudes, las limitaciones, los obstáculos y la injusticia, estos convertidos simbólicamente en los protagonistas de la narración, la autora se encarga de documentar y describir el rol de la joven mujer aiboniteña. Como en la obra La carreta de René Márquez, la joven pareja y hasta entonces sus 2 retoños se mudan a la capital por decisión unilateral de Nicasio, como ocurría entonces. A la mujer no había que consultarle ni que comentarle nada. En busca de mejores oportunidades. El cambio no solo resultó decepcionante, sino que también ocasionó serios quebrantos de salud a la joven Emilia, razón por la cual varios años más tarde, con 4 hijos y embarazada nuevamente, decidieron regresar a la ruralía, en este caso a la finca El Paraíso, lugar que marcó positivamente la hasta entonces maltrecha infancia y adolescencia de Irene y de sus hermanos. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el nombre de la finca, El Paraíso, sirvió de presagio a una nueva experiencia de vida ampliamente descrita en la 4ª parte del libro. Y les tengo que comentar mi favorita. Aunque sin mayores avances, la situación familiar mejoró al Nicasio conseguir empleo como mayordomo, mientras que Emilia se dedicaba a las labores domésticas y algunos menesteres avícolas con las cuales generaba algún dinero adicional. A partir de entonces, emulando el personaje de doña Gabriela en La carreta, la matriarca comenzó a posicionarse como el epicentro familiar. En la 5ª y 6ª parte, Irene y su familia experimentan mayores cambios y duras vivencias al enfermar su padre de cáncer, condición que logró superar paulatinamente, aunque quedó incapacitado para trabajar, y enfrentar varias mudanzas, entre ellas una de vuelta al yugo bajo la doña y la experimentación de vivir en la zona urbana de su natal Aibonito. Va a ser a partir de la 6ª parte en la que comenzamos a encontrar testimonios gráficos, fotografías del árbol familiar. Recordemos que había una pobreza rampante y las primeras 5 partes Irene las documenta con fotografías de la región, con fotografías históricas de los momentos que describe, pero no va a ser hasta la 6ª parte en la que aparece la primera foto del álbum familiar, que es nada más y nada menos que don Nicasio en un viaje que hace a Nueva York, otro paralelismo con la obra La carreta de René Márquez, en busca de mejores oportunidades de atender su salud, y Emilia obviamente no aprobó ni consintió ese viaje en el cual se encuentra, ¿verdad?, con los hijos de su primer matrimonio, pero luego regresa al país. Durante esta época, con la ayuda de la hija mayor y la fe, determinación y el optimismo de Emilia, que va a ser otra constante no solamente en la narración, sino en la propia vida familiar, el núcleo se mantuvo a flote. El traslado al casco urbano facilitó y despertó aún más el interés de Irene por los estudios. Irene tuvo que vivir en carne propia el desprecio que existía entonces por la desigualdad de los estudiantes de la zona rural versus los estudiantes de la zona urbana, porque los maestros más capacitados entonces se nombraban en las escuelas urbanas y apenas a las escuelas rurales llegaban los llamados normalistas, que eran los maestros que apenas con 2 años de universidad obtenían un certificado para poder ejercer su profesión. Y existía y había una burla, ¿verdad? Había un rechazo al estudiante que provenía de escuela rural versus el que estudiaba en la zona urbana. De hecho, ella narra cómo cuando llega a la zona urbana no puede contestar en materias como el inglés y como las matemáticas, porque naturalmente había los rezagos que existían en la diferenciación de la calidad de la enseñanza entre la zona urbana y la zona rural.
Esa experiencia representó una alentadora para lidiar contra el estereotipo de que los estudiantes de la zona urbana eran superiores en capacidad e inteligencia a los de la ruralía de donde ella provenía. No es hasta la 7ª parte del libro, la antepenúltima de la obra, en la que la autora nos abre las puertas de su intimidad para relatar vivencias y experiencias fundamentales en su desarrollo personal y posteriormente profesional. Punto culminante de ella lo constituye el haber podido completar con mucho sacrificio la escuela superior y su eventual ingreso a la Universidad de Puerto Rico, aspiración que siempre acarició como tránsito hacia la superación. Y ahí debo detenerme porque son sumamente reveladores los datos, la descripción que hace Irene, la angustia, el desespero y la incertidumbre de cómo poder culminar estudios universitarios sin recursos, pasando hambre, pero con una determinación inquebrantable que le había transmitido su madre Emilia. Y es ahí el momento en que nos compartía el doctor Ayala Díaz de la descripción de los callos en la rodilla en doña Emilia, que a diario, por horas, recurría a la oración para que Irene pudiera culminar sus estudios universitarios. Aunque impregnada por la pobreza económica y la incertidumbre que ésta ocasionaba, y cito de Irene, gracias a una madre motivadora de mucha fe y un gran corazón, logré la meta soñada, convirtiéndose así en primera generación universitaria. Y yo quiero compartir con ustedes brevemente, porque jamás hace justicia que yo pueda resumirlo, parafrasearlo, a poder leer en sus propias palabras un parlamento del libro en el que Irene nos comparte esa vivencia de la universidad. Y cito: mi sueño era ir a la universidad, aunque esa muchacha sin recursos, que era yo, tenía pocas oportunidades de ser exitosa. Solo contaba con una madre motivadora de mucha fe y un gran corazón, un padre incapacitado sin recursos económicos, una hermana en Estados Unidos que no podía aportar mucho, otra hermana comenzando su vida productiva que se casó y tuvo un embarazo que la postró en la cama por 9 meses, y un hermano que entraría a la universidad al año siguiente. El futuro era incierto. Solo me asignaron una beca para yo poder pagar matrícula, hospedaje, libros y comida, si algo sobraba para ello. Tenía poquísimo dinero y sabía que pasaría hambre y limitaciones extremas. Era una candidata a desertar porque también me enfermaba mucho y era primera generación de mi familia en la universidad. Al culminar la escuela superior, comencé los arreglos para la universidad. Solo llevaría una maleta o valija, como le llaman en otros países. Por eso escribí una alabanza a la maleta, que se convirtió en mi compañera y amiga. En esa maleta también eché sufrimientos, frustraciones, angustias, penas, limitaciones. Todo lo colocaba en ella y siempre había espacio para los sueños e ilusiones, para las emociones nuevas, las esperanzas y el amor. Me acompañó en mis éxitos, en la amistad, en la aventura que día a día significaba la universidad. Cierro la cita. Sin embargo, como la vida es lucha toda, como nos recuerda el poeta, en medio de ese proceso, Irene también sufrió su primera y mayor traición en el amor, del cual nos relata y nos comparte esa experiencia y esa transformación a través del perdón, que fue otro de los grandes valores inculcados por doña Emilia. No obstante, aunque con mucho sacrificio, como el ave fénix, se resurgió de las cenizas y continuó su rumbo hacia mejores senderos. En las últimas 2 partes, la 8ª y la 9ª,
Con aire esperanzador y optimista, la cuarta hija de Nicasio y Emilia enfrenta la vida con determinación y firmeza, en medio del dolor ante la pérdida de su amado padre, de quien fue cómplice y confidente, así como del prematuro y trágico fallecimiento de su único hermano varón. Convencida de que la vida continúa, luego de estos duros golpes, recae sobre ella nuevamente la responsabilidad y el deber de auxiliar a su madre Emilia, quien, aunque quebrantada ante tanto dolor, se mantiene como eje familiar hasta el final de sus días. A través de estas 9 partes, para Irene, Emilia y Puerto Rico son sus 2 alas. Las alas que, como las de la poeta, recibieron flores y balas. Emilia, su madre, encarnada en la mujer puertorriqueña, en jefa de familia, en sostén, guiada y sostenida, valga la redundancia, por la fe, por la determinación, por el coraje. Puerto Rico, por su indefensión política y democrática, la cual la autora también reseña, critica y aspira a que, como su madre y las mujeres, miles de mujeres puertorriqueñas pudieron echar hacia adelante a su familia y convertirse en ese núcleo y en ese eje, el país llegue en algún momento a su madurez de determinación política para el bien de todos los puertorriqueños. Culmino mi presentación con lo que, a mi juicio, constituye el testamento y el llamado final de nuestra querida Irene. Cuando, en medio de la redacción de estas memorias, se adelanta, posiblemente consciente de que se le acababa el tiempo, consciente de que se asomaba el ocaso de su vida, nos deja estas palabras con las cuales quiero cerrar la presentación y compartirla con ustedes. Pienso que al final de mi vida volverá a acompañarme aquella maleta amiga y, como dice la canción, el equipaje será ligero. No quiero atesorar bienes materiales que no llevaré conmigo. Cada día mi maleta será más liviana porque iré poniendo en ella pesará menos. Porque lo que iré poniendo en ella pesará menos. Lo demás lo repartiré en el camino. Lo más importante que me llevaré, no tendré que guardarlo en mi maleta. Los grandes amores de mi vida los llevaré en el corazón. Allí están y estarán los miembros de mi familia, mis hijos, mis estudiantes, mis amigos y todos los que han compartido mis penas y mis alegrías. Espero también que el equipaje de ustedes sea ligero en este largo y a veces difícil camino de la vida. Que viva Irene Fernández Aponte. Muchas gracias. Solicito al doctor Juan A. Negrón, rector del recinto de Barranquitas, para que le haga un obsequio a nuestro presentador del libro por la excelente, magistral presentación de Emilia, una familia puertorriqueña.
En estos momentos daremos comienzo a la sesión de preguntas. Se les solicita por favor levantar la mano para que uno de los técnicos les pueda accesar el teléfono y pueda hacer sus preguntas. ¿Alguna pregunta para el doctor José Luis Colón González? Buenos días. Saludos, mi nombre es Rosita Rivera, natural de aquí de Barranquitas, con mucho orgullo. Mi pregunta es sencilla. Usted que conoció a la doctora, que en paz descanse, que nos ha dejado este legado escrito y muchas vivencias, ¿cómo compara con las vivencias de una familia puertorriqueña en el siglo XX con las vivencias que está viviendo nuestra familia puertorriqueña en este momento? Muchas gracias por la pregunta. Tengo que decirles que a pesar de que hemos trascendido un siglo, parte de las circunstancias y de la problemática sigue permeando la calidad de vida en miles de hogares puertorriqueños. Vemos cómo la violencia, cómo el discrimen, la falta de oportunidades para algunos sectores todavía están latentes. Irene y sus hermanos fueron víctimas de un país y de una sociedad injusta, pero también de un maltrato familiar por parte de la vía paterna, ¿verdad? O sea, en la que no había ningún disimulo en tan siquiera aspectos tan sencillos como ella narrar cómo insistentemente le pedía la bendición a su tía, a la doña, y ella se hacía la sorda y seguía, la ignoraba, ¿verdad? Para no finalmente otorgar un detalle que no cuesta nada, como es la bendición a un sobrino. Así que la radiografía que hace Irene de esa vida familiar puertorriqueña del siglo XX, salvo la diferencia, ¿verdad?, de las condiciones ya más demográficas de salud, porque apenas comenzaba a desarrollarse una infraestructura pública para atender los asuntos de salud. La salud era atendida con remedios caseros y ella muy bien lo documenta, ¿verdad? La doña, de hecho, parte de sus habilidades era la curandería y parte del espiritismo también, ¿verdad? Por eso el asunto de por qué ay Dios mío, apodo. Y hoy pues tenemos quizás más recursos, tenemos una mejor infraestructura, tenemos la tecnología, pero en la esencia, en lo que son la crisis familiar, en la parte de los valores que hoy escasean, antes abundaban, ¿verdad? No había riqueza material, pero había una riqueza espiritual y una riqueza en valores que las personas, sin necesariamente recibir instrucción, tenían educación. Y parte de ese retrato sigue de alguna manera proyectando la disfuncionalidad de muchas familias puertorriqueñas, el asunto de la salud mental, ¿verdad? Irene relata lo que sabemos todos de parte de nuestros abuelos y de nuestros antepasados, ¿verdad? Cómo entonces el orden y la disciplina se imponía a base de ese código de valores en el hogar. Hoy pues tenemos quizás un país sobrelegislado en el que muchas veces los padres están imposibilitados de disciplinar porque cualquier intento o cualquier acción, dependiendo de la magnitud, pudiera considerarse como violación o como maltrato o como constitutiva de delito. Y parte de ese gran legado que nos deja es cómo la riqueza material no es excusa, la falta de riqueza material no es excusa para
echar a una familia, a un país hacia adelante. Sí es importante, sí influye, sí hace la cosa más difícil como se le hizo a ella. Y ella y su hermano que coinciden, o sea, si difícil era mantener uno, llega el momento en que coinciden dos en la universidad. Y entonces ella se mantiene, ¿verdad? Y cómo rechaza en ocasiones participar o asistir a eventos bajo el pretexto de tener que estudiar o de tener algunas responsabilidades. Mentira, era que no tenía los recursos o que lo poco que tenía no podía gastarlo en algo placentero cuando sabía que incluso no tenía seguridad de regresar al hogar en un tiempo determinado. Así que yo creo que hay unos paralelismos vigentes que aunque las circunstancias son distintas, todavía como sociedad y como país debemos atender y tenemos que superar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ciertamente, pues, tenemos que felicitar al doctor José Luis Colón González, porque realmente lo que nos ha presentado era la vida de Irene. Así era Irene, así la conocimos como compañeros de trabajo por décadas aquí en el recinto de Barranquita. También hay que decir, ¿verdad?, que hoy día que hay tantos recursos comparados con los que había en aquella época, no empece este esfuerzo y este sacrificio de estos estudiantes del pasado, pues quizás deberían ser emulados un poco por los estudiantes modernos, que tenemos tantos recursos. Por ejemplo, aquí en este recinto un estudiante no puede decirte que no hay computadoras. En todos lados hay computadoras y hay como 100 computadoras para prestar, ¿verdad? Así que estos son enseñanzas que también nos ayudan a que estos jóvenes debemos nosotros, como encargados, como líderes, como facultad, promover esa retención que es tan importante y que tanto daño pues le hace a nuestros jóvenes. ¿Cómo es posible que el promedio de los años de graduación de los universitarios en Puerto Rico son 6 años? La carrera es de 4 años y la mayoría termina en 6 años. Así que esas lecciones que nos ha presentado muy bien el doctor Colón González en torno a la vida de Irene son ejemplo y motivación para que sigamos haciendo la labor que nos corresponde como académicos. Muchas gracias. Gracias, definitivamente. Y aquellos que conocimos y compartimos con Irene, podemos, una vez se lee el libro, entonces podemos comprender mejor aquel afán incansable de Irene en pro del estudiante, en buscar recursos, en allegar fondos para las becas, en arar la tierra si era necesario para tener una ayuda para un estudiante, porque todavía hoy tenemos, yo me atrevo a apostar, decenas y posiblemente hasta centenar de estudiantes que el único alimento que ingieren es lo que se le puede brindar en los recintos. E Irene, consciente de eso, hizo de su función educativa y administrativa un apostolado, pensando y viéndose retratada ella y su familia en los cientos y miles de estudiantes que pasaron por este recinto y por sus manos. Muchas gracias. Es con sumo placer que presento a algunos miembros de la familia de la doctora Fernández que se dirigirán a ustedes en un mensaje de parte de la familia para esta ocasión.
a todas las personas presentes. Yo vi cómo mi mamá escribió varios libros. Cuando escribió, estuvo trabajando, haciendo su doctorado, trabajando la tesis doctoral. Yo estuve presente. Lo mismo cuando escribió acerca de Ay Bonito, estuve presente. Pero con el libro de Emilia fue la primera vez que fui partícipe. Tengo aquí conmigo parte del manuscrito del libro de Emilia. Porque ella cuando escribía, aunque ya había computadora y ella sabía mecanografiar, pero para ella escribir era tomar el bolígrafo en mano y plasmar las palabras. Y esto para mí el día de hoy es un tesoro. Ella escribiendo el libro de Emilia me enviaba a mí los papeles y yo desde en ese entonces el estado de Arkansas y ella en Ay Bonito nos levantábamos de madrugada y por teléfono me dictaba para que yo le pasara a computadora parte del trabajo. Tuvo otras personas que también ayudaron. Y en una ocasión trabajamos por horas y horas y horas. Y cuando por fin terminamos de editar el capítulo a su satisfacción, me dolían las manos, había pasado como 3 horas. Yo dije, terminamos, qué bien. Y entonces ella hace una pausa y dice, y ahora el próximo capítulo. Y ahí yo pensé, en verdad que mi mamá fue hija de un capataz. En este libro, ella decidió ser vulnerable, diferente a los libros anteriores. Ella tuvo que abrir heridas del pasado, contar cosas que le causaron muchísimo dolor, pero también que fue capaz de verlas no tan solo lo que significó para su vivencia, sino lo que significó para su familia, cómo le ayudó a propulsarse para seguir adelante y no dejarse vencer por obstáculos, y también poder verlo en un contexto de lo que era la vida, la historia y la cultura puertorriqueña. Cuando yo busco ahora a mi mamá, la encuentro en las páginas de ese libro. Yo espero que se rían cuando lo lean, que lo disfruten. Las historias harán eco con las historias que quizás les contaban sus abuelos o sus padres. Quizás no estén de acuerdo en algunas partes cuando hablan algunas áreas de política, pero como yo también escuché algunas de estas historias de parte de Emilia, de mi abuela, doña Milla, déjeme decirle que mi mamá fue muy fiel en presentar el punto de vista de mi abuela. Espero que se rían con los rosarios de la aurora, que reconozcan algunos de los personajes, ustedes puedan decir, así tengo yo un vecino. Que puedan entonces utilizar esto como también una inspiración. En este libro, mami plasmó el amor a su madre, que lloró ella hasta el final de sus días, el amor al país que lo vio crecer, que lo vio sufrir, y también plasmó esa esperanza y esa fe absolutamente inquebrantable de que todo sacrificio hecho, por duro que fuera, por doloroso y costoso, algún día, en su momento, iba a producir un increíble y dulce fruto. En Emilia les dejo yo a mi mamá. Primeramente quiero agradecer la invitación, la hermosa presentación, lo bien que se trajo el tema y las fantásticas preguntas y las respuestas dadas. Y para mami era importante, esta universidad fue como encontrar un hogar donde convergía lo que ella veía en el potencial
la gente que llamaba y la visión cristiana de la universidad, que veía una mente perdida como una tragedia para toda la humanidad. Y la idea de una universidad cristiana es cumplir el llamado que Jesús hizo cuando dijo que el primer mandamiento era amar a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón y con toda la mente. Y la mente es un regalo que Dios le dio a todo el mundo, rico, pobre, no importa la clase social de donde viene. Es un regalo divino que debe cultivarse y que el que tiene lo que trae uno beneficia al otro y el otro al uno. Y la universidad proveía un ambiente, por eso es universidad, donde el universo se encuentra a conversar, a debatir las ideas, a presentar los argumentos y defender o rechazar conforme a la razón, la lógica y los valores dictaminaran. Para ella eso fue un refugio hermoso donde ella podía tomar de sus experiencias y multiplicarlo, tener hijos, nietos a través de la educación. Esa era su visión y por eso recordaba los nombres, porque los amaba como familia. Y pues mi mamá tenía un llamado divino, un diseño, y eso es lo que impulsaba las rodillas de mi abuela. Mi mamá pensó en un momento, viendo la necesidad tan grande de dejarlo todo para irse a la fábrica, y mi abuela, reconociendo el diseño, dijo que no, se lo prohibía, tenía que cumplir el llamado. Y el camino no fue fácil, pero ese era el diseño, se podía ver en el carácter de mi mamá. Y con todas las dificultades, tomó de lo que Dios le dio y logró las metas y conoció muchas personas hermosas mientras lo hacía. Y a veces yo me preguntaba de dónde mami sacaba esa visión, porque el que trabaja en computadoras soy yo, pero quien entendía las computadoras era ella. Y a veces a mí me parecía que ella iba demasiado adelante. Y yo decía, eso no va a funcionar. Y funcionaba. Estaba siempre 5 o 10 años más adelante que yo. Y yo decía, bueno, es que tiene un ángel especial que le informa o algo. Tiene un equipo de trabajo. Tenía un buen equipo de trabajo. Ella estaba contenta. Yo decía, yo soy el que leo las revistas. No entiendo. Puedo ver que parte era que Dios utilizaba las experiencias previas. Esas oportunidades, como ella vio que Dios extendió esa soga de la educación para salir de la pobreza. Y ella sabía que era poderosa para las próximas generaciones. Y la universidad ahora está enfrentando unos retos que son distintos a los anteriores y va a haber que estar reaccionando. Pero el mismo Dios que capacitó a mi mamá y que creó todas estas cosas, las trajo y les dio el equipo de trabajo, personas que veo que están bien capacitadas. Si seguimos confiando en el Señor, va a darle a la universidad la sabiduría necesaria al equipo y a los dirigentes presentes para que puedan enfrentar el reto actual y los que vengan en el futuro, porque Dios es fiel. Amén. Lo que Él promete lo cumple. Quiero agradecer muchísimo esta oportunidad, la presentación del libro, y que les sea útil para también encontrar fuerzas para seguir tomando de la mano el futuro que Dios nos tiene. Muchas gracias. Hoy es un día de gran regocijo para el recinto al celebrar esta emotiva actividad con mucho cariño, admiración y respeto hacia la doctora Fernández. Le agradecemos a ustedes y a su familia el que nos hayan honrado con su presencia y juntos poder honrar la memoria de la gran gesta de la doctora Irene Fernández en su amado recinto de Barranquitas en celebración de su 68 aniversario. No queremos terminar esta ceremonia sin expresar nuestro agradecimiento a la Junta de Síndicos y a la editorial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico por su colaboración y apoyo para la publicación del libro Emilia de la doctora Fernández. Gracias por hacer este proyecto realidad. Damos por concluida esta actividad, no sin antes expresarles a todos nuestro agradecimiento por su presencia en esta emotiva actividad. Antes de pasar a las fotos protocolares, les tendemos una cordial invitación a que nos acompañen mañana jueves 25 de septiembre de 2025 al 8º Congreso de Teología y Espiritualidad en la Montaña, este año con el tema
principal sobre ecología y espiritualidad. Además, le anunciamos que el sábado 25 de octubre del 2025 y por primera vez en nuestro recinto estaremos celebrando el Maratón 5K Tigres de la Montaña, profundo de becas estudiantes. Se saldrá a las 5:30 de la mañana. El costo de inscripción es un donativo de $30. Pueden acceder al código del registro y obtener más detalles sobre la actividad que les he señalado en la mañana de hoy. Que tengan buen provecho y una vez más gracias por la presencia y que pasen muy buenas tardes. Le pido entonces... Jafa. Milagros. Nos acomodamos para la foto. Quiero asegurarme de que cada uno de ustedes tiene un ejemplar del libro de la doctora Irene Fernández. Rita tiene en la mesa de registro y acá tenemos al frente. Gracias.